En esta clase estudiaremos lo que son las funciones trigonométricas y para ello primero vamos a hacer algunos recordatorios de conceptos que necesitamos conocer. Veamos primero las razones trigonométricas de cualquier ángulo, es decir, lo siguiente. Si nosotros tenemos un punto X, y ese punto sabemos que tiene coordenadas en X y coordenadas en Y. Ahora bien, si nosotros trazamos una distancia desde el origen hasta este punto, prácticamente se nos forma un triángulo rectángulo. Dicho triángulo rectángulo constará de, en este caso, un ángulo recto, un ángulo de referencia, el que se forma con el eje de las X. En este caso, si nosotros queremos nombrar los lados para este triángulo rectángulo, sería la hipotenusa, que está opuesto al ángulo recto. El ángulo de referencia opuesto a él está el cateto opuesto y a la par de él se encuentra el cateto adyacente. El opuesto en este caso sería Y, el adyacente sería X y la hipotenusa la conoceríamos como R. Ahora bien, si nosotros definimos las razones trigonométricas para este triángulo rectángulo, específicamente para ese ángulo de referencia, tendríamos que el seno es igual al opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, el opuesto sería el segmento Y y la hipotenusa sería R, el segmento Y sobre R. Y así quedaría definido para la función seno o la razón seno si trabajamos con un punto X, Y. Ahora bien, ¿de dónde saldría Y? Saldría de la coordenada en Y. Ahora, definamos las otras razones trigonométricas. Tenemos el coseno del ángulo, que sería igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso, tendríamos que el adyacente es X y la hipotenusa sigue siendo el radio o la R. Ahora bien, ¿de dónde surgiría el valor de X? De la coordenada X del par ordenado que nos den. Y finalmente, la tangente del ángulo de referencia, que sería igual al opuesto, que en este caso sería Y, entre el adyacente, que sería X. Y así podríamos definir las razones trigonométricas para, en este caso, un par ordenado X, Y. Recuerden que Y dependerá de la coordenada en Y del par ordenado y X dependerá de la coordenada en X del par ordenado. Y el valor de R dependerá en este caso de, al formar un triángulo rectángulo, la hipotenusa que se forme, ese sería el valor del radio o R. Por el momento le vamos a decir R, pero más adelante se darán cuenta que eso representa a un radio. Ahora bien, ¿y cómo encontraríamos el valor del radio o de R si ya conocemos la coordenada X, Y? Sencillo, algo que sí no debemos olvidar, que en este caso X no puede ser igual que 0, es decir, este valor no puede ser igual que 0 porque si no, acá tendríamos un error al tratar de realizar esta operación. Bueno, veamos ahora qué sucedería si queremos encontrar el radio, ya que acá en la función seno necesitamos R y en la función coseno también, ¿cómo lo podemos encontrar? Ya que tenemos un triángulo rectángulo, podemos utilizar Pitágoras para encontrar el valor de R. En este caso me quedaría que R es igual a la raíz cuadrada de la coordenada en X al cuadrado más la coordenada en Y al cuadrado del par ordenado que nos dé el ejercicio. Veamos el ejemplo 1 entonces. Calcula las funciones trigonométricas del ángulo de referencia o θ a partir del punto X, Y. Tenemos por acá el punto que nos da el ejercicio, que sería 1, raíz de 3, 1 en X en este caso y raíz de 3 en Y. Raíz de 3 sería aproximadamente 1.73. Entonces lo vamos a dejar entre 1.6 y 1.8. Y ahora tendríamos que decir que todo ese segmento mide 1, en este caso X sería igual que 1, y todo ese otro segmento sería Y, que sería la raíz de 3.
Si ustedes se fijan, prácticamente son las coordenadas del par ordenado. Ahora, en el caso para R, tendríamos que determinarlo, que sería la hipotenusa por acá, este segmento. R sería igual a X, en este caso sería 1 elevado al cuadrado, más la raíz de Y, más Y, en este caso que sería raíz de 3 elevado al cuadrado. Resolvemos esto con su calculadora y nos daría que R es igual que 2. R estaría ubicado en ese segmento. Una vez que definimos R, pues prácticamente tenemos el ángulo de referencia. A partir de ese ángulo de referencia vamos a denotar las razones trigonométricas. Para determinar las razones trigonométricas tendríamos que seno del ángulo es igual, acá ya no voy a utilizar opuesto sobre hipotenusa, porque eso ya lo hicimos previamente. Vamos a utilizar las fórmulas que obtuvimos en la explicación anterior, que en este caso sería el seno del ángulo es igual a y sobre r. Ahora, y sería la componente en y, que sería raíz de 3, y r, que sería el valor que obtuvimos acá de 2. Acá ya no podemos hacer mayor cosa, entonces significa que el seno del ángulo es igual a raíz de 3 sobre 2. Ahora, el coseno del ángulo tendría que ser igual a x sobre r. Repito, estoy utilizando las fórmulas que obtuvimos anteriormente. X sería la componente en x, que en este caso es 1, y r sería el valor que obtuvimos por acá del teorema de Pitágoras, que sería 2. Tenemos también la tangente del ángulo, que es igual a y sobre x, y, la coordenada de y del punto, que sería raíz de 3, y la coordenada de x del par ordenado, que sería 1. Por lo tanto, acá tenemos la raíz de 3. Es decir, que cualquier ángulo que se forme acá, lo único que vamos a hacer nosotros es sustituir estas fórmulas partiendo de las coordenadas x, y que me da el ejercicio, y vamos a encontrar las razones trigonométricas para dichos ángulos. Veamos ahora el siguiente caso, que sería el par ordenado menos 3, raíz de 3, en este caso menos 3 en x y raíz de 3 en y. Vean, raíz de 3, como les dije, es aproximadamente 1.73, ubicado entre 1.6 y 1.8. Ahora, este segmento mide menos 3, en el caso de y, que sería raíz de 3, vean, la coordenada en x es menos 3, la coordenada en y sería raíz de 3, y ahora lo que vamos a hacer es encontrar la longitud de ese segmento, que sería r. Para encontrar el valor de r vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, que ya lo habíamos definido anteriormente. El radio, o r, sería igual a la raíz, en este caso de x, que sería menos 3 al cuadrado, más y al cuadrado, que sería raíz de 3, y eso al cuadrado. Resolvemos eso en su calculadora y obtenemos como resultado que r es igual a 2 raíz de 3. Una vez que tenemos el valor de r, y en este caso el ángulo sería este, que se describe con el eje positivo del eje x, tengamos cuidado con eso, el ángulo que se determinaría acá sería ese. Ahora, ¿qué es lo que haremos? En este caso tendríamos que determinar las razones trigonométricas, y voy a utilizar la fórmula. Seno del ángulo sería igual a y sobre r. En este caso y sería la coordenada en el par ordenado de y, que sería raíz de 3, y r, que sería en este caso 2 raíz de 3 sobre 2 raíz de 3. Para el coseno, que acá, ya casi me saltaba esta parte, y acá podríamos simplificar un poquito la raíz de 3 con la raíz de 3, y me quedaría únicamente un medio. Ahora el coseno, que en este caso sería x sobre r, x es la coordenada del par ordenado que me da el ejercicio, que sería menos 3, y r es el valor que encontramos, 2 raíz de 3. Resolviendo esto en su calculadora, tendrían que eso es igual a menos la raíz de 3 sobre 2. Ahora me haría falta la tangente sería igual
a y sobre x, y, la coordenada en y, que sería raíz de 3, sobre la coordenada en x, que en este caso sería menos 3. Y acá lo podríamos resumir, más entre menos, eso me daría menos raíz de 3 sobre 3. Si nosotros comprobáramos en la calculadora el valor de ese ángulo y determináramos esa razón trigonométrica en la calculadora, nos daría exactamente esos valores de acá. Pero como pudieron observar, lo que hice nada más fue utilizar las fórmulas que determinamos al inicio, esas de acá, y con esas fórmulas y sustituyendo las coordenadas del par ordenado más el valor de r que encontramos, prácticamente llegamos a esas razones trigonométricas. Y como pueden observar, el ángulo podríamos decir que es un ángulo obtuso. Y en un triángulo rectángulo prácticamente no podemos tener un ángulo obtuso. Pero planteándolo desde el plano cartesiano, podemos plantear las razones trigonométricas para cualquier ángulo prácticamente. Bueno, veamos el ejemplo 3. Vamos a hacer lo mismo. Con este par ordenado vamos a plantear las razones trigonométricas. Primero tenemos una coordenada en y, que en x, que sería menos 2, y en y, que sería menos 2 también. Es decir, en x tenemos menos 2 y en y también tenemos menos 2. Ahora, lo que vamos a hacer es primero determinar el valor de r. Para encontrar el valor de r vamos a recurrir a Pitágoras, que sería r es igual a la raíz cuadrada de el valor de x al cuadrado, x sería menos 2 al cuadrado, más el valor de y al cuadrado, menos 2 al cuadrado. Al resolver esto con su calculadora tendríamos que r es igual a 2 raíz de 2. Y tomemos en cuenta de que x igual menos 2 lo tomé del par ordenado, de igual forma y igual menos 2 también lo tomé del par ordenado. Ahora, r sería el valor que encontramos y vean el ángulo que estamos utilizando. El ángulo sería medido siempre con el eje positivo de x, que en este caso empezaría acá y se mediría en sentido antihorario. Bueno, ahora bien, determinemos las razones trigonométricas para este ángulo y lo vamos a hacer con las formulitas. Seno del ángulo es igual a y sobre r. Y sería en este caso menos 2 sobre el valor de r que encontramos, 2 raíz de 2. Esto si lo simplificamos podemos llegar a que es igual a menos 1 sobre raíz de 2. Ahora, racionalizado con la calculadora nos daría que eso es igual a menos raíz de 2 sobre 2. Veamos entonces el coseno. El coseno con la formulita sería x sobre r. X, la coordenada de x del punto, en este caso sería menos 2 sobre el valor de r que encontramos, que sería 2 raíz de 2. Si simplificamos llegamos a menos 1 sobre raíz de 2, pero la calculadora les dará una forma racionalizada, que en este caso sería menos raíz de 2 sobre 2. Cualquiera de las dos expresiones sería buena utilizarla. Ahora, en el caso de la tangente, en este caso no lo pusimos acá, pero recordemos que es y sobre x, y sería menos 2, la coordenada de y, menos 2 sobre la coordenada de x, que también sería menos 2. Eso nos daría como resultado 1. Bueno, entonces así encontraríamos las razones trigonométricas para cualquier ángulo. Lo único que tenemos que hacer es aprendernos estas formulitas y recordar que x y y las obtenemos del par ordenado y r pues lo tendríamos que determinar con Pitágoras.